Mi querido amigo, espero te encuentres bien. El día de hoy, 5 de mayo del año 2025, tengo para ti un mensaje que es solemne, maravilloso y también es terrible. Se dicen por las redes sociales de que el mundo se acaba, que el fin viene. Yo también creo que el tiempo del fin está muy cerca. Pero ¿será que Dios acabará todo sin un mensaje final? Vamos a ver el día de hoy el último mensaje de Dios a la humanidad. El último llamado de Dios es también conocido como el mensaje de los tres ángeles. Es un único mensaje dado en tres partes. Esto se registra en Apocalipsis capítulo 14. Ahora, ¿por qué decimos que es el último llamado? Porque resulta que en el versículo 6 da la introducción, el versículo 7 el primer ángel habla, el versículo 8 el segundo ángel habla, versículos 9 al 12 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo. Y después de este ya no hay otro mensaje. Lo que sigue a continuación es la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, el 14 dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto es la inminente segunda venida de Cristo. Bien, ahora veremos lo que los tres ángeles tienen que decirnos. A manera de introducción, el versículo 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí, ángel no se refiere a un ángel literal, se refiere a hombres y mujeres consagrados que son mensajeros del Señor y proclamarán el último mensaje de amonestación al mundo. Y por eso ahora llega también este mensaje a ti. Primer ángel, empezamos. Versículo 7 dice así, diciendo a gran voz, o sea, es un mensaje mundial. Temed a Dios y dadle gloria. El temer a Dios tiene relación con la obediencia a Dios, hacerlo con humildad y reverencia. Luego dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Juicio, cuando escuchamos la palabra juicio, pensamos, vendrá el juicio, vendrá el fin, pero esto no es lo que el escritor, tenía en mente. Dista mucho de lo que en las películas se muestra, incluso dista mucho de lo que en muchas iglesias se enseña. Cuando el autor decía la palabra juicio, en su mente venía el día del juicio, llamado también el día de la expiación, el día de la purificación y también llamado el tiempo del fin. Este día era un día muy especial porque Dios mismo descendía del cielo en forma de columna de fuego hasta el lugar santísimo y se posaba sobre la tapa del arca del pacto llamada el propiciatorio. Era un día de cierre anual, una vez al año. Pero para comprender lo que este día tan especial significaba y significa, este día llamado el día del juicio, de la expiación, purificación o día del fin, es necesario comprender el paso a paso, cada elemento, cada componente. ¿Por qué? Porque esta maqueta era un símbolo diseñado por el mismo Dios para revelarnos una realidad mucho mayor, mucho más grande, algo que va a afectar a todo el mundo. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 35. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta casa nos va a revelar lo que es bueno y lo que es malo. Mis amigos, Dios preparó un plan perfecto, único e infalible. Lo llamó el tabernáculo. Lo mandó a construir a Moisés. Dios conoce el futuro. Dios no se equivoca. Dios no tiene un plan B. Su plan es único y no tiene errores. Vamos ahora a entender un poquito sobre este santuario. Empezaremos con las puertas. La primera puerta se llamaba el camino.
La segunda puerta se llamaba la verdad. La tercera puerta se llamaba la vida. Ahora veremos más al detalle cada componente del santuario. Se entraba con la primera puerta llamada el camino. Se entraba al patio o también llamado el atrio. Se encontraba el altar de sacrificio. Luego se encontraba el lavacro. La segunda puerta llamada la verdad se entraba al lugar santo. Allí estaba en la mesa de los panes, estaba el candelabro, estaba el altar del incienso. Luego la tercera puerta llamada la vida se entraba al lugar santísimo y allí estaba el arca del pacto. Es importante recordar cada elemento y sobre todo en qué ubicación se encontraban, porque verás más adelante que te revelarán una verdad muy importante sobre la cual muchos hierran. Cada parte, cada elemento, cada forma estaba ordenada al detalle por Dios. Materiales, formas, ubicación, azimut, tiempos, procedimientos, etc. La ubicación del norte, del sur, este, oeste, todo estaba indicado por Dios. Aquí no había ninguna propuesta humana, no había ninguna idea humana, todo era exactamente indicado tal cual Dios lo precisó. Ahora, recordemos que los hijos de Aarón, Nabat y Abiú, entraron al lugar santísimo en el momento que no era, y con un fuego que no era. Y dice Levítico 10, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová, y los consumió y murieron. Hicieron algo que no estaba indicado por Dios, la consecuencia fue la muerte. Dios le dice, no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera. En otra oportunidad, un hombre llamado Usa tocó el arca cuando estaba viajando. Cayó al toque muerto, dice la palabra. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora explicaremos de forma resumida lo que día a día se hacía en el tabernáculo. El pecador entraba con su ofrenda, pedía perdón por sus pecados, mataba al animalito y era subido al altar del sacrificio. Luego el sacerdote llevaba parte de la sangre en una vasija, iba al lavacro, se lavaba manos y pies, luego entraba al lugar santo y allí ministraba. La sangre esparcida en el velo, llamada puerta 3 o la vida. Cambiaba los panes de la proposición, los renovaba, cambiaba el incienso y agregaba aceite a las lámparas que estaban siempre encendidas. Esta fase se hacía todos los días 9 a.m. y 3 p.m. sin parar. Era llamada la fase del continuo o el continuo. Y un día al año era el cierre final, llamado el día de la purificación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Todo este ritual, aunque se hacía literalmente, eran símbolos que apuntaban a una verdad mucho mayor. Vamos a ver ahora uno a uno cada elemento. Empecemos con el altar de bronce. Simbolizaba la muerte de Jesucristo, la cual prometió él desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Este era el altar de bronce. Luego pasamos a lo que es el lavacro. El lavacro simbolizaba la resurrección de Jesucristo. Recordemos que cuando Jesús se levantó de la tumba, María Magdalena quiso abrazarle. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas voy y regreso. Jesús se purificó en su resurrección. Con esto ya vimos el altar del sacrificio, que era de bronce, el lavacro, que era de bronce. Esto fue en la tierra.
Luego Jesús sube al cielo y sigue ministrando. Veremos aquí la mesa del pan de oro, el candelabro de oro y el altar del incienso de oro. Estos tres en el lugar santo. Finalmente Jesús pasa al lugar santísimo a ministrar en el arca del pacto, que también era de oro. Recordemos que cuando es bronce corresponde al ministerio terrenal de Jesús y cuando es oro corresponde al ministerio celestial de Jesús. Entramos a la fase en la cual Jesús asciende a los cielos e ingresa al santuario celestial. Dice la evidencia en Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús ahora entró al santuario. Si seguimos la secuencia, entró al lugar santo. Vamos a ver ahora la evidencia de que Jesús entró al lugar santo. Aquí llegamos a un punto crítico. Es muy importante que comprendas lo que Jesús hizo en el santuario celestial. Como está en el cielo y no lo podemos ver, pero tenemos un modelo, una maqueta que Dios mandó a hacer en la tierra para enseñarnos. Se requiere comprender lo que Jesús hizo paso a paso, porque te va a dar luz en cuanto a lo que sucederá en los eventos finales. Hay que comprender que Jesús entró al lugar santo. Esto es muy importante, porque algunas personas creen que Jesús entró directo al lugar santísimo. Otras creen que Jesús hizo una entrada rápida al lugar santo y pasó al lugar santísimo rápidamente. Si las ideas no son claras en cuanto a este asunto, te va a llevar a errores en la comprensión de los eventos finales que sucederán en este mundo. Por este motivo te vamos a mostrar mucha evidencia que demuestra que Jesús ministró un largo tiempo en el lugar santo. Para empezar, una simple lógica. Jesús no puede saltearse un departamento que él mismo creó, porque él no se equivoca. En Mateo 3 nos dice: es necesario que cumplamos toda justicia o profecía. Revisemos ahora la evidencia que demuestra que Jesús estaba ministrando en el lugar santo. También parte del continuo. En el lugar santo estaban tres componentes. Estaba la mesa de los panes, con los panes, estaba el candelabro con 7 lámparas y estaba el altar del incienso, todo de oro. Dice Apocalipsis 4:1: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esta puerta hace referencia a la segunda puerta de entrada al lugar santo, llamada la verdad. Luego dice Apocalipsis 4:2: y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vamos a demostrar con el versículo siguiente de que el trono estuvo en primer lugar en el lugar santo para recibir a Jesús. Aquí hay una evidencia clave. Dice Apocalipsis 4:5: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Aquí demuestra claramente que el trono estaba delante del candelabro. Otra evidencia. Apocalipsis 2:1. Jesús habla a las iglesias y él dice así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Otra evidencia clave. Aquí Jesús nos dice que está en ese momento andando en los 7 candeleros de oro que están en el lugar santo. Otra evidencia. Jesús dice a las iglesias: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. En ese momento Jesús estaba ministrando en el lugar santo, en el candelero. Otra evidencia, Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esto es en el lugar santo.
Otra evidencia, Apocalipsis 1:20, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Otra evidencia, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es un punto aparte, vamos a demostrar después que en el lugar santo hay un libro sellado y en el lugar santísimo, en la fase posterior, el libro está abierto. Libro sellado en el lugar santo. Otra evidencia, Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Estaba Jesús en medio del trono. Otra evidencia, Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde estaba el trono? Delante del incensario de oro que está en el lugar santo. Ahora veremos el significado de cada artículo que se encontraba en el lugar santo. ¿Qué significaba? ¿A qué apuntaba? Comenzaremos con el pan de la preposición. El pan en símbolo significa la palabra de Dios o el evangelio de Dios. Jesús, a través del pan, nos revela en Apocalipsis lo que ocurriría con el evangelio. Lo demuestra con los 7 sellos, o que cada uno lleva a un caballo o a un símbolo, a un ay. Por ejemplo, primer caballo blanco significaba pureza. ¿Pureza de qué? Del evangelio, del pan espiritual. Luego, a través de la historia, se contamina. Caballo rojo, de sangre. Era perseguido el evangelio, era atacado. Luego, caballo oscuro. ¿Por qué? Oscuro es el contrario de blanco. Si blanco es pureza, negro es contaminación. Se contaminó el evangelio. Luego, caballo amarillo, muerte. ¿Por qué? El evangelio desaparece casi por completo, es ocultado. Luego vienen los ais. Entonces Jesús nos revela a través de los panes lo que ocurre en la historia humana con su evangelio. Luego tenemos el candelabro, también en el lugar santo, que son las 7 lámparas. Esto es la palabra de Dios dirigida a sus 7 iglesias. Lámparas son luces. Dios habla a su iglesia, le llama al arrepentimiento, le dice sus errores y le da palabras de consuelo. ¿No? Vemos las iglesias que eran de un lugar histórico en aquel tiempo, pero también simbolizaban cómo se comportaría la iglesia a través del tiempo, durante muchos años. Tenemos también el altar del incienso. Esto hace referencia también a las 7 trompetas. Jesús, a través de las trompetas, nos habla de cuál es su respuesta a los pedidos de oración de su pueblo. Es decir, anuncia el castigo de aquellas personas injustas que atacan a su pueblo. ¿Cómo les va a hacer pagar? También están aquí las 7 plagas postreras o últimas plagas. Mis amigos, hasta aquí ya avanzamos con la mesa del pan, con el candelabro y con el altar del incienso que están en el lugar santo. Nos queda ver solamente el arca del pacto que está en el lugar santísimo, que también es de oro. Ahora veremos la última fase, la entrada de Jesús al lugar santísimo. La pregunta crucial que hay que hacernos es: ¿cuándo entra Jesús al lugar santísimo? ¿Cuándo es el día de la expiación? ¿O el día de la purificación, que es lo mismo? ¿O el día de inicio del juicio, que es lo mismo? ¿O el día de inicio del tiempo del fin? ¿O el inicio de los últimos días? Todos son términos que aplican al inicio del mismo evento, la entrada de Jesús al lugar santísimo. La pregunta es: ¿cuándo sería esto? ¿Hay que adivinar? No.
todo está en la Biblia. Dice Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Recordamos que ese término, santuario purificado, es un nombre dado a la entrada del lugar santísimo. Tenemos ya el periodo de tiempo, 2300 años, porque un día es un año en simbología profética. La pregunta es, ¿cuándo comienza el conteo? Dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, aquí nos da el punto de inicio. Si recordamos la historia universal, encontramos que en el año 457 a.C., Artajerjes da la orden de reedificar el templo. Si a esa fecha le sumamos 2300 años, llegamos al año 1844, que sería el principio del juicio, el inicio de la expiación, de la purificación o del tiempo del fin. Si queremos profundizar un poquito más en Daniel 9, nos da el mensaje de las 70 semanas, ¿no?, que serían el plazo para Israel como pueblo de Dios, como nación, a partir del cual sería el plazo ahora para los cristianos. Encontramos en la profecía que en la mitad de la última semana el Mesías es crucificado. Se cumple esto a la perfección, a precisión. La evidencia es muy clara. Ahora vamos a analizar lo que pasa en el lugar santísimo. La puerta de entrada se llama la vida, como ya lo vimos. Ahí está ahora el trono de Dios. El trono se muda del lugar santo al santísimo junto con Jesús. Acompaña a Cristo. Vamos a ver las evidencias. Daniel 7:13 dice: y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Otra evidencia, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué cosa? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es un mensaje que Jesús da a la sexta iglesia. Ellos verían la entrada al lugar santísimo. En sus días de ellos se abriría el libro cerrado y les daría luz sobre este lugar. Otra evidencia, dice Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué se abrió? La puerta del templo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué se veía? El arca de su pacto. Dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Este fue en el año 1844. Vamos a ver ahora algunas señales astronómicas que comprueban lo que Jesús hace. Cuando Jesús hace o marca un evento, cierra o inicia un evento profético, histórico, sucede una señal astronómica. Ejemplos: cuando Jesús nace, lo anuncia una estrella. Jesús se bautiza, dice, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, una voz se escucha en los cielos. Jesús muere, dice, un terremoto, el sol se oscureció, una gran tormenta, los sepulcros se abrieron. Jesús ahora entra al lugar santo a interceder. Cuando se entrona, ¿pasaría algo también astronómico? Por supuesto que sí. Dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, lenguas de fuego que se posaban en los discípulos. Cuando Jesús va al lugar santo y se entrona, recibe el trono y empieza a ministrar, Él envía a sus discípulos su Espíritu Santo, que los llena de poder para proclamar su palabra con valor y fuerza. Ahora, cuando Jesús
entrara al lugar santísimo, ¿habrían también señales? Por supuesto que sí. Vamos a ver ahora. Apocalipsis 6, 12, 13. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 4 eventos: un terremoto, el sol oscuro, luna como sangre y caída de estrellas. Todo esto ocurrió justamente antes de la entrada de Jesús al lugar santísimo. Esto es el año 1844. Vamos a ver cómo marca el comienzo del tiempo del fin. Tal cual lo dijo Apocalipsis, el sol oscuro y luna roja ocurrió en el año 1780, un 19 de mayo. Esto no fue un eclipse. Está en internet, lo puede buscar. Se conoce como el día oscuro, que hasta ahora no tiene explicación científica, solo profética. Luego tenemos un gran terremoto. También ocurrió justo antes de la fecha, conocido como el terremoto de Lisboa. Destruyó todo Lisboa y sacudió Europa y el norte de África. Un terremoto de magnitudes catastróficas, dicen algunos, que movió hasta el eje del globo terráqueo. Para que tengas una idea de la magnitud de este sismo. Y finalmente la caída de estrellas. Esto ocurrió el día 13 de noviembre del año 1833, justo antes de la fecha indicada. Dice la historia que el cielo se iluminó con una tal profusión de estrellas fugaces que se podía leer un periódico a medianoche. Esto es un evento histórico, también lo puedes ver en internet. Ahora veremos dos sucesos históricos paralelos interesantes. Es muy frecuente en la Biblia que un evento se repita o sea símbolo de otra realidad. Notemos este evento histórico paralelo interesante. En el año 1844, 22 de octubre, 50.000 personas en Norteamérica esperaban que Jesús viniera en ese día. Cristo no vino en la fecha esperada. Los creyentes se chasquearon. Quedó uno de cada 1.000. O sea, de los 50.000 solo quedaron 50 personas. Luego comprendieron que Jesús tenía que ingresar al lugar santísimo para purificarnos de nuestros pecados. En la Biblia se anuncia la ocurrencia de estos dos grandes chascos que al final terminarían en gozo y en victoria. Veamos cada uno de ellos. Primero, Jesús anuncia que moriría y luego se levantaría de la tumba. Dice Juan 16:20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, la tristeza se convertirá en gozo. Ahora el segundo caso. Apocalipsis 14:10 lo registra. Dice así: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y aún hay más. Vamos a ver ahora un paralelismo curioso. Después de la muerte de Jesús, 2 de sus discípulos iban camino a Emaús. Estaban entristecidos por la muerte de Jesús. En el camino, un extraño se les aparece y les hace entender la palabra, la escritura. Ellos comprenden que Jesús tenía que morir por los pecados. Se dan cuenta después que ese extraño era Jesús mismo. Ellos, emocionados y contentos, corren a sus discípulos compañeros a contarles lo ocurrido. Solo se sabe el nombre de uno de ellos, que es Cleofás. Ahora veamos el detalle de este segundo paralelismo. Después de que Jesús no vino el día esperado, también 2 jóvenes iban a consolar a los creyentes. También estaban muy entristecidos por el chasco ocurrido. Pero en el camino reciben una visión, les son abiertos los ojos y comprenden que Jesús no vendría a la tierra, sino que entraría en el lugar santísimo. Fueron emocionados a contarle lo ocurrido a sus compañeros creyentes, y también solo se sabe
el nombre de uno de ellos, que es Hiram Edson. Mi querido amigo, se ha mostrado mucha evidencia de que en el año 1844 inició el juicio anunciado por el primer ángel. Inició el tiempo del fin, según la profecía bíblica. Del lugar santo, recordemos que había un libro sellado. Veamos ahora Apocalipsis 10:1-2. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. En el lugar santísimo hablamos ya de un librito abierto. ¿Y cómo sabemos la fecha cuando el librito se abre? Está en Daniel 12, dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Recordemos que en profecía el tiempo del fin comienza cuando Jesús entra al lugar santísimo, es decir, en el año 1844. Luego dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el conocimiento científico aumentaría, pero sobre todo el conocimiento profético aumentaría grandemente a partir de aquella fecha. Si vemos la historia, antes del año 1844, el transporte era por carretas y en las guerras se lanzaban bolas de acero con pólvora. Pero ahora vemos que es muy diferente. Hay un avance notable en las computadoras, hay ingeniería genética, hay robótica y la famosa IA. Tenemos transportes que son supersónicos, le ganan al sonido. Tenemos bombas nucleares que pueden destruir el mundo con un solo botón. Es notable el avance de la ciencia en muy poco tiempo. Pero también tenemos un gran aumento en el conocimiento profético. Tenemos imágenes de Nabucodonosor, las 4 bestias, la que sale del mar, el santuario, los elementos que conforman el santuario, como son la mesa de los panes, el candelabro, altar del incienso, los 7 sellos, las 7 iglesias, los 4 jinetes, los 3 ayes, la Babilonia, el cuerno pequeño, el 666, la bestia de la tierra con cuernos de cordero que habla como dragón, las plagas postreras y la entrada de Jesús al lugar santísimo. ¿Qué otra cosa ocurriría en el tiempo del fin, cuando Jesús entrase al lugar santísimo en el año 1844? Dice Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. A partir de esa fecha, algunos jóvenes comenzaron a ver visiones. Algunos de ellos recibieron visiones durante 70 años de su vida. Ahora, cuando alguien dice ser profeta, ¿lo aceptamos? ¿Lo rechazamos? No, hay que probarlo a ver si es de Dios. Tenemos aquí, por ejemplo, 4 pruebas. Dice Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Segunda prueba, primera de Juan 4:2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Prueba 3, Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Prueba 4, Isaías 8:20: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló al profeta. No tengas temor de él. Ahora, purificados y entendidos, Daniel continúa y dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Comprender qué cosa? Se está hablando de la entrada de Jesús al lugar santísimo en el tiempo del fin.
Ahora, mis amigos, si ya sabemos que desde el año 1844 vivimos en tiempo de juicio, en tiempo de expiación o de purificación o tiempo del fin, ¿cómo deberíamos comportarnos? Veamos cómo se comportó el pueblo de Dios en aquel entonces, según Levítico 23:27. Dios ordena y dice: será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. El pueblo de Dios se reunía en el santuario, muchos con rostro en tierra clamaban por perdón, por purificación, por ser limpiado de sus pecados. Mis amigos, ahora en muchas iglesias se hacen cosas muy diferentes que no creo que a Dios le estén agradando. Ahora, con toda esta información, ya puedes comprender claramente lo que el mensaje del primer ángel quiere decir. Recuerda que el ángel dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, obedece a Dios porque el tiempo del fin y del juicio y de la purificación ha empezado desde el año 1844. Pero el mensaje del primer ángel no termina allí. Continúa diciendo: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, adoren al Creador porque Él es el Creador. La pregunta es: ¿cómo puedo adorar a Dios por ser el Creador? Vamos a ver algunos casos interesantes. Cuando se quería adorar a Dios por su entrega completa, se hacía el holocausto. Toda la ofrenda era quemada por completo. Simbolizaba la vida completa de Cristo al servicio de la humanidad. Cuando se quería adorar a Dios por llevar nuestros pecados, se hacía la expiación. Parte de la ofrenda era quemada y parte era para los sacerdotes. Cuando se quería adorar a Dios por una petición cumplida, se hacía una ofrenda de paz. Parte de la ofrenda era quemada, parte era para el sacerdote y parte para el que daba la ofrenda. Cuando se quería adorar a Dios por todo lo recibido, se devolvía el diezmo, décima parte de todo lo que recibíamos de su mano. Cuando se quería adorar a Dios por su misericordia, se daba la ofrenda. Él nos dio y nos enseña a dar amor, recursos y su misericordia. Cuando se quería adorar a Dios por su cuerpo y su sangre, se realizaba el ritual de la Santa Cena, que se compartía el pan y el vino. Ahora viene un punto importante. Cuando se quería adorar a Dios por ser el Creador, ¿qué se hacía? Está en Éxodo 20, dice versículo 8: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El sábado es el 4º mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Ahora, recordemos que Jesús está ahora en el lugar santísimo. Allí está el arca del pacto. La pregunta es: ¿qué hay dentro de aquella arca? Pues sabemos por la palabra de Dios que están las tablas de piedra, los 10 mandamientos, del cual el 4º es del día sábado. También está la vara de Aarón, que floreció, y también está el maná. Hablemos rápidamente un poquito del maná. Maná simboliza la vida sana. Levítico 11 nos dice qué se puede comer y qué no se puede comer. Por ejemplo, nos dice no comer sangre, no comer chancho, burro, caballo ni similares, no comer pato, gaviota ni similares, no comer peces sin escamas ni nada del fondo,
ni langostinos, ni conchas, ni calamares, ni cangrejos. No comer conejo, cuy, ni ningún roedor. No comer tortugas, serpientes, lagartos, ni ningún rastrero. También sabemos ahora que no se debe tomar alcohol, ni café, ni té, ni ningún estimulante. No consumir drogas, ni cigarrillos. No comer queso, ni similar. Mi querido amigo, queda así demostrado de que el primer ángel, cuando continúa diciendo, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, está diciendo, adoren al Creador. Está diciendo, santifique el día sábado, que es el sello de la creación ordenado por el mismo Dios. Ahora veamos rápidamente el mensaje del segundo ángel según Apocalipsis 14. Dice la palabra, otro ángel le siguió diciendo, el segundo ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Caer significa que sus mentiras ya han sido expuestas. Por ejemplo, si sabemos ahora que el juicio comenzó en el año 1844, ¿cómo era posible de que alguien que murió antes de aquella fecha sea destinado al fuego o al infierno o al cielo, si aún no había sido juzgado? Muchas doctrinas falsas se revelan por el santuario celestial, el cual Dios mostró a Moisés como una maqueta. Babilonia significa confusión, sistema religioso que mezcla verdad con mentiras. Luego dice la palabra, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, imparte sus falsas creencias en todo el mundo. En un anterior video llamado Enemigo Silencioso Descubierto, mostramos mucha evidencia de que Babilonia era un poder que también está en la Biblia como cuerno pequeño, bestia que sale del mar, anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición. Todos son símbolos que apuntan a un mismo poder y se demostró en aquel video que se refería a la cúpula papal. Sus falsas doctrinas han caído. ¿Qué falsas doctrinas han caído? He aquí algunas de ellas. Primero, la inmortalidad del alma. Dice la Biblia que el alma que muere no sabe, no anda, no piensa, no intercede, no tiene parte en nada. Segundo, el domingo como día de adoración. Dice la Biblia que el sábado es el día designado por Dios. Tercero, el papado como autoridad suprema. Jesús dijo, me voy pero dejo a mí, Santo Espíritu, como mi sucesor, no a un hombre. Cuarto, el purgatorio, que no existe, y las oraciones por los muertos. La persona que muere se le juzga por lo que hizo en vida. Quinto, el culto a María y a los santos. Dice la Biblia que Jesús es nuestro único mediador entre Dios y el hombre. Sexto, la transubstanciación, presencia real en la Eucaristía. Dice la Biblia que Jesús murió una sola vez y para siempre. Séptimo, confesión a sacerdotes humanos. Dice la Biblia, confesaos a Cristo vuestros pecados. 8. El bautismo de infantes. Dice la Biblia, creer primero y luego ser bautizados. Un niño no puede creer. 9. El purgatorio y las indulgencias. La salvación no es por obra, sino es por fe. Mi amigo, ahora, con toda esta mentira al descubierto, Jesús nos llama. Dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿Qué salid de ella? Es no creáis en sus falsas doctrinas. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y llegamos a la última parte de este mensaje de parte de Dios, conocido como el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Dice la palabra, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, o sea, es un anuncio, una advertencia mundial. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, es decir,
Si a pesar que la verdad ha sido expuesta, tú sigues en su falsedad, luego dice la palabra, y recibe la marca en su frente o en su mano, es decir, y sigues desobedeciendo el mandamiento bíblico, dice la palabra, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, las personas que persistan en la desobediencia a la ley, entre ellas la del sábado, sufrirán el castigo de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Recuerda que el sábado es el sello de que Dios es el creador. El mensaje de los tres ángeles también tiene su lugar en la historia. El mensaje empieza en el año 1798. Primer ángel continúa en la historia y en el año 1844 empieza el mensaje del tercer ángel, que durará hasta el fin de la gracia. El mensaje continúa, versículo 12, dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cristo nuestro reposo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí Jesús nos revela que Él es nuestro descanso, pero esto no invalida la santificación del día sábado. Dice la palabra, continúa: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hay que imitar a Jesús. Dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo puedo aprender de Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué acostumbraba Jesús a hacer? Aquí ejemplos. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, habla de Jesús, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Era costumbre de Jesús ir a la iglesia los días sábados. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Toda la ley es santa, no podemos extirpar ni sacar nada de lo que está escrito en la santa ley. En el anterior video demostramos que la ley dominical, llamada también la apostasía, la imagen de la bestia, la abominación desoladora, es una ley que va a querer contrariar la santa ley de Dios y que ya se está dando en Norteamérica. Dice el Catholic Record, el Papa habló en el año 1923 diciendo: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. Una completa mentira. No se puede cambiar la ley de Dios. El domingo sí es la marca de autoridad de la bestia. Pero Dios, por su parte, permite una prueba de fidelidad de todo aquel que dice seguirle y amarle. En el principio fue un árbol. En el tiempo de Daniel fue una imagen. El que no se postraba a la imagen era castigado con la muerte en un horno de fuego. En el tiempo del fin también habrá una prueba de fidelidad, y es la fidelidad a su santa ley de Dios. Esta prueba ya está en marcha y te va a hacer obligar a tomar una posición. Aquí no hay punto neutro. O eres fiel a la palabra de Dios o eres fiel a las leyes humanas. Cuando cada persona tome su decisión, va a cerrar el tiempo de gracia y su destino es ya irreversible, ya no hay otra oportunidad. Dice Apocalipsis 22:11:
el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mi amigo querido, este es un momento muy solemne y muy terrible. En toda la Biblia, Cristo llama al arrepentimiento, pero aquí ya no, dice, sea todavía injusto, ya no hay opción al arrepentimiento. Esto es el cierre de la puerta de gracia. Aquí se marca un destino irreversible, ya no hay una segunda oportunidad. Este cierre de la puerta de gracia no es una excepción o un caso aislado. Jesús ya lo reveló desde mucho tiempo antes. Lo hizo con el caso de Noé. Noé clamaba al pueblo porque subieran al arca por el diluvio. La gente no creía, se burlaba de él. Cuando llegó la hora, Dios cierra la puerta del arca de Noé y ya nadie podía entrar. Los de adentro se salvaron, los de afuera se perdieron. También tenemos el caso de Lot. Lot pedía al pueblo que se calmase, pero a él le hacían gran violencia. El ángel jala a Lot a su casa al interior y cierra la puerta. Y el pueblo de Sodoma y Gomorra se condenó bajo fuego y azufre. También Jesús lo reveló con una parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes entran, se cierra la puerta y 5 quedan afuera y ya no pueden entrar. No hay otra segunda oportunidad. Cuando Jesús acabe su ministerio en el lugar santísimo y salga de aquel departamento, ya no habrá más intercesión, no habrá más mediación y el destino final de cada uno estará trazado para siempre. Para comprender un poco más sobre los pasos del juicio, hagamos una pequeña comparación de un juicio humano con un juicio divino. En el juicio humano hay una fase de investigación. En el divino, el año 1844 inició el juicio investigador. En el juicio humano, luego viene el fin de la investigación. En el divino, también Jesús sale del lugar santísimo y acaba el fin del juicio investigador. En el juicio humano hay una orden de prisión preventiva, por si acaso. En el juicio divino, la segunda venida de Jesús, los injustos mueren y quedan en la tierra para ser comprobado su juicio. Pero Dios no se equivoca, el que se queda es porque es culpable. En el juicio humano hay un juicio comprobador. En el juicio divino, los justos pasean por el cielo por 1000 años y a la vez acceden a los libros de los registros de los condenados para comprobar que su condena es justa. Luego viene el juicio ejecutor. Cristo desciende a la tierra con la ciudad santa. Los injustos son resucitados, se les permite ver toda su maldad, reconocen que Dios es justo, pero a pesar de eso, luego quieren tomar la ciudad santa por la fuerza. Finalmente cae fuego del cielo y los consume, que esto es la segunda muerte. Cuando Jesús termine su ministerio en el lugar santísimo y salga, habrá acabado el perdón, la intercesión y la mediación. Y luego, ¿qué pasará? Te digo ahora lo que realmente va a pasar. Los fieles van a pasar una gran tribulación en la cual serán purificados como el oro, y los injustos pasarán las 7 plagas postreras, terribles como nunca antes en el mundo vistas. Serán dirigidos por el ángel del mal, pero los justos serán dirigidos por el mismo Cristo a un lugar seguro. Ten cuidado. Habrá fieles que entreguen su vida por defender la ley del carácter de Cristo. Ten cuidado. No hay un arrebatamiento secreto anticipado. Los fieles van a pasar la gran tribulación en la cual serán purificados. También ten cuidado.
No hay una segunda oportunidad de 1000 años para arrepentirse. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, el perdón habrá terminado para siempre. Un detalle importante. Durante la gran tribulación, que posiblemente dure 3.5 años, sí vendrá a gobernar un ángel de luz. Pero espera. Según Corintios 11:14, segunda carta, dice, y no es maravilla, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Satanás vendrá y se hará pasar por Cristo. Hablará palabras de amor y paz, pero confirmará el engaño de la abolición del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Para este entonces, los rebeldes acusarán a los justos de ser culpables de las plagas y de toda la maldad del mundo. Querrán extinguirlos, eliminarlos por completo, pero Jesús vendrá en su rescate. Jesús no tocará tierra, llamará desde los cielos y ángeles llevarán a sus siervos en el aire. Por su parte, los rebeldes, al ver a Jesús, morirán por el fulgor de su resplandor, de su presencia. Luego viene el milenio. Los justos son llevados con Cristo a la ciudad santa y pasean por el cielo durante 1000 años. En la tierra no queda rastro de vida humana, animal ni vegetal. La tierra es desolada por completo. Solo quedan vivos Satanás y sus demonios para contemplar su obra de destrucción que no tuvo causa. Durante los 1000 años, los justos podrán acceder a los libros, de los registros, y comprobarán y verán por qué algunas personas que ellos creían que serían salvas no lo fueron. Verán sus pensamientos, palabras, acciones, motivaciones. Finalmente, cuando el milenio se cumpla, Jesús descenderá con la ciudad santa y sus fieles a la tierra. A su voz, a la voz de Dios, los perdidos se levantan de sus tumbas, tal cual estaban justo antes de morir. Los perdidos reconocen que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Luego son finalmente destruidos cuando cae fuego del cielo y hace del planeta Tierra un lago de fuego y azufre. El fin del pecado terminó. Ahora Jesús apunta su mirada a la recreación de la tierra. Una vez que la tierra sea purificada con fuego y azufre, y todos los demonios, los pecados y los que amaron el pecado dejen de existir, Dios apunta su mirada a un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto está representado por la fiesta de las cabañas. En el tiempo de Israel, justo después de la purificación o de la expiación o del juicio o del tiempo del fin, se celebraba este evento, esta fiesta que apuntaba a una eternidad en paz, armonía, gloria y felicidad. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una sola palpitación de armonía y de gozo late en toda la creación. Del que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento a través del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su ser perfecto y hermoso que Dios es amor. Está escrito en el Conflicto de los Siglos, último párrafo. Mi amigo, mi hermano, Cristo te llama. No endurezcas tu corazón. Solo hay dos destinos eternos y el que elige eres tú. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, elige sabiamente. Elige el camino de la obediencia. Elige el camino de la fidelidad. Elige la verdad
elige la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios mediante, nos veremos en la eternidad. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.